vamos a tener dentro de aproximadamente 2 minutos es imperdible. Es con el señor Rubén Mujica, el expresidente del Grupo Luminotecnia, un emprendedor por naturaleza. Es uno de los líderes más motivantes y más entusiastas que tiene el Paraguay. Es uno de los líderes con más seguidores en nuestro país. Así que yo te voy a dar un consejo. Mientras nosotros tenemos los 2 minutos de pausa, anda a preparar tu café, tu cocido, tu mate. Prepárate bien, sentate. Te recomiendo, si quieres tener un papel con bolígrafo para tomar nota sobre lo que nos va a enseñar, sobre lo que nos va a decir y recomendar el señor Rubén Mujica, presidente del Grupo Luminotecnia. Como siempre decimos aquí en Líderes, hay que aprender del éxito de los demás. Y hoy vamos a hablar sobre el éxito de Luminotecnia, sobre cómo un emprendedor puede reponerse a los obstáculos, sobre cómo un emprendedor puede empezar, partir de un sueño y concretarlo después en un éxito empresarial. Prepárate, te doy unos minutos mientras hacemos la pausa comercial y ya venimos con la entrevista del día aquí en Empimerados. Muchas gracias. Estimado Rubén, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Empimerados hoy, domingo 13 de junio. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Federico? Buen día a la radio, audiencia y teleaudiencia de ABC. Rubén, nosotros aquí en Empimerados tenemos un bloque que denominamos Aprendiendo de la experiencia de los demás, de los aciertos, de los errores, de las lecciones de los demás. Y en esta ocasión el invitado sos vos y quiero empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste ser emprendedor? Cuando en tus años de joven, cuando decidiste emprender lo que hoy se conoce con el nombre de Grupo Luminotecnia, tenías la opción de decir, no voy a correr el riesgo de que me vaya mal, voy a emplearme, voy a tomar un trabajo en una empresa, voy a ser cajero de un banco y reemplazo el riesgo del emprendedor por la seguridad del sueldo mensual. ¿Por qué decidiste ser un emprendedor, Rubén? Bueno, en realidad además yo ya era abogado cuando decidí estudiar la carrera de Derecho. Lo hice ya pensando siempre en que yo seguramente tendría mi propio emprendimiento. Eh, Papá era un hombre de campo, un excombatiente de la guerra del Chaco, una persona de una fuerza extraordinaria para superarse, de ir descalzo a la escuela, a permitirnos a nosotros, sus hijos, llegar, papá y mamá, a poder tener las puertas abiertas de todo lo que estaba a nuestro alcance. Y tal vez él me haya contagiado, pero sí yo te digo, Federico, que la habilidad, yo creo que el emprender, el tener un emprendimiento propio está mucho más relacionado con el interior de uno que con lo que puede aprender. No sé si vos te das cuenta que no existe una universidad donde se estudia para ser emprendedor. El emprendedor se parece mucho más a un artista, a un artesano, a alguien que tiene en la sangre, así como un artista. Yo siempre digo, mi primo Coqui Ruiz, que no se preparó para ser pintor, no se preparó para ser artista, no estudió tampoco para eso, es algo que sale de adentro. Y yo creo que el emprendedurismo tiene mucho que ver con eso. Pero yo te diría, Federico, que tiene fundamentalmente dos características. Tiene intuición. El emprendedor es una persona que se imagina que va a ocurrir las cosas y casi siempre en positivo y siempre bajo su responsabilidad. Siempre, siempre. El emprendedor no justifica con problemas del mercado, no justifica con problemas del gobierno, no justifica que no tiene capital, no justifica que la competencia desleal, el tiempo. El emprendedor mira para adelante,
se responsabiliza de lo que va a ocurrir y se tira. El empresario en general, para mí la mejor definición de empresario es, el empresario es un administrador de riesgo. Y el emprendedor generalmente no tiene mucho riesgo que correr, porque generalmente no tiene capital, generalmente no sabe ni siquiera, a veces sabe y a veces no sabe hacer lo que va a hacer. Yo hasta ahora no sé la diferencia que hay entre amperes, watt, volt y todas esas cosas, o sea, no. Pero sí el emprendedor tiene que tener fe en lo que hace, ser responsable de lo que hace y sobre todo lo más importante es saber liderar, ¿verdad? Tiene que hacer que la gente que trabaja con él crea en su proyecto. La gente, entonces, yo diría que el emprendedor, las características esenciales del emprendedor es que tiene intuición y que sabe liderar. Esas son las cosas fundamentales. Y bueno, yo me tiré a esa y no, aún sin saber nadar, salí al otro lado. Ok. Me tiré al agua y nadé y salí al otro lado. Rubén, hay mucha gente a la cual le gustaría emprender, pero posiblemente crea que emprender es solamente para aquellos que tienen un capital o un patrimonio, es decir, una espalda financiera que le permita convertirse en emprendedor. Eso es para los que tienen plata. ¿Qué me podés decir al respecto? No. Yo creo que el que tiene plata es hijo, no es emprendedor. Puede hacer también su emprendimiento. Pero la característica esencial del emprendedor es que no tiene capital, no, o si no, es un inversor. Si tiene capital, es un inversor. Y espectacular. Yo quiero aclarar que yo jamás descalifico las otras opciones. No, la única opción de salir adelante y de ser exitoso de ninguna manera es la del emprendedor. Yo diría que la del emprendedor incluso es la más simple, porque el emprendedor si fracasa, emprende nomás otra vez o tiene otras alternativas, pero como sabe que él es el responsable de lo que le pasa, entonces no anda buscando la solución por afuera. Eso es lo que es fundamental, ¿verdad? El emprendedor asume él el riesgo de lo que le pasa. Bueno, entonces, un emprendedor con plata yo no conozco. Un emprendedor con plata es un inversor. Un inversor se sienta en una oficina, mira los parámetros y dice voy a poner mi plata acá, voy a poner mi plata allá. Generalmente contrata a gente que le va a hacer la tarea. Pero el emprendedor puro, de lo que yo conozco por lo menos, en mi caso particular por lo menos, es esto que yo te estoy diciendo, Federico. Correcto. Si el éxito... Te escucho muy bajo. Para construir el éxito de un emprendedor, me estoy refiriendo a que sus sueños, los sueños con los cuales parte el emprendimiento, terminen consolidándose en una realidad. Si eso fuese, si existiese una receta que permita que el emprendedor consolide, alcance, logre su éxito, ¿cuáles serían los ingredientes? Aparte ya mencionaste las características del emprendedor exitoso. Tiene que tener fe, tiene que animarse, tiene que ser un líder, tiene que ser responsable de lo que hace. Pero aparte de eso, en cuanto a lo que tiene que ver con gestión del emprendimiento, si se tratase de una receta, ¿cuáles serían los ingredientes para poder lograr esa receta? Acertar en la línea de producto que se va a vender, tener mucho ojo con la cobranza, contratar a la gente adecuada. Te estoy mencionando algunas referencias, pero ¿cuáles serían los ingredientes de Rubén Mujica para cocinar el éxito de un emprendedor? Para mí lo más importante de todo fue siempre no inmovilizar capital. Eso fue siempre lo más importante. O sea, yo tuve un acuerdo con mi señora cuando nos casamos hace más de 42 años. El acuerdo de que nosotros no íbamos a tener casa propia. Y la mujer quiere, obviamente, la seguridad de la casa propia. Y yo le decía, yo en todo caso voy a tomar un seguro de vida, de lo que creo que te puede servir para conseguir un buen candidato si yo me muero en todo caso tener un poco de plata para rehacer tu vida, pero con una casa y sin trabajo no te va a servir de nada. Y bueno, finalmente ella, que fue siempre una gran compañera, una cosa
una fuente de inspiración permanente. Esta es otra cosa que yo creo que el emprendedor tiene que tener, por lo menos en mi caso fue muy importante, tener una vida familiar ordenada, tener a la familia integrada en pos de ese sueño, ¿verdad? Porque el ser emprendedor, sobre todo, yo tengo amigos que han dejado trabajo en una multinacional para emprender a los 45 años, por ejemplo, y le tengo una admiración extraordinaria porque el emprendedor tiene muchas limitaciones, tiene muchos renunciamientos. Porque yo te cité hoy lo de la casa propia, lo de tener un lindo auto. Generalmente, si uno tiene capacidad, puede conseguir salarios en los inicios mucho mejores que los que puede tener un emprendedor. Hoy mismo en Luminotecnia, mis hijos que están al frente de la empresa, en muchos casos ganan menos, no en muchos, en todos los casos ganan menos que profesionales que han sido contratados para ejercer las funciones específicas financieras, administrativas o comerciales, porque hay que tener bien claro si uno está cuidando la leche o la vaca. Esto es fundamental, ¿verdad? Si uno cuida a la vaca, sobre todo cuando la vaca todavía es pequeña, porque una empresa de 20, 25 años es todavía una empresa en formación, a no ser que haya tenido cosas extraordinarias. Generalmente en el Paraguay las distorsiones se dan por el lado del Estado. O sea, hay empresarios que en 20 años se han hecho tremendamente poderosos, pero casi siempre hay algo como el Estado o condiciones de frontera o cosas por el estilo. Pero una empresa de 20, 25 años formada por un emprendedor, después y sobre todo cuando tienen crecimiento, porque el crecimiento es muy caro, el crecimiento es muy demandante de caja. Entonces, la decisión tiene que ser siempre, ¿cuido la leche o cuido la vaca? Que esto es, le saco plata al dinero, que sería la leche, le saco dinero a la empresa, que sería la leche, o invierto para tener una vaca sana, una vaca rozagante, que además tenga otros hijos, y que después con el tiempo me va a dar la solidez necesaria o para hacer nuevos emprendimientos, para seguir creciendo con el ganado o para ir retirando un poco más de leche. Ok, Pero ok. esa para mí es Qué lo interesante lo que fundamental, es estás tener capital comentando, disponible. O Rubén, sea, el poco porque cuando capital te del que dispone un referí al emprendedor tiene que estar al servicio de ganar de la empresa, no de sus intereses particulares al comienzo. Correcto, correcto. Eso es muy interesante, Rubén, porque cuando decís sacarle leche a la vaca, te estás refiriendo a posiblemente un error que muchos emprendedores cometen y que tiene que ver en confundir las finanzas de la empresa con las finanzas de su familia. Entonces, si Así alguien de es. la familia dice, quiero hacer un viaje o me quiero comprar algo, me voy a la empresa y quito plata de allí. Eso puede ser muy Eso es nocivo, fundamental. Rubén. Esa visión es fundamental. Correcto. Rubén, ¿me permitís darle participación a algunas preguntas que está haciendo Sí, la audiencia, por favor? me encanta. Ojalá alguien que no esté de acuerdo. Ok. Bueno, María Isabel nos escribe desde San Lorenzo y dice, ¿cómo haces con la generación que te sigue, para fomentar el espíritu emprendedor, ya que ellos son hijos? Espectacular la pregunta, porque yo le dije siempre a mis hijos, yo tengo la certeza de que la segunda generación tiene mucho más responsabilidades que el emprendedor. Yo siempre digo, nosotros los emprendedores somos siempre los héroes, casi siempre queremos que nos hagan una estatua ahí en la entrada de la empresa, una foto del abuelo, del papá. Los que siguieron son los capos, porque ahí es donde existe la responsabilidad. Y yo siempre le alenté a mis hijos a que salgan de la empresa y que sean emprendedores por sí, o que se preparen para seguir con la empresa, con todas las dificultades, con toda la complejidad que tiene una empresa que va tomando tamaño, porque un emprendedor no hace la empresa perfecta, creo que casi nadie, pero sobre todo un emprendedor es una empresa que se va armando a medida que el tren del crecimiento avanza, ¿verdad? Entonces,
entre arreglar las vías y poner las ruedas y seguimos para adelante, y entonces la empresa va teniendo forma a medida que va avanzando. Tiene muchos errores, muchísimos errores, pero tiene también sus aciertos y sus desafíos, y enfrentó el mercado y tomó tamaño espectacular. Y después vienen los hijos. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso que te dije en algún momento, de que un emprendedor tiene que tener la mente limpia. Y para tener la mente limpia tiene que haber amor en la casa, tiene que haber amor en los hijos, en la familia, creer en esa integridad. Es muy difícil que un hombre íntegro salga adelante y sea exitoso. Se necesita tener conceptos de ética, conceptos de moral. Y si la familia ve esto, si los hijos ven esto en el desarrollo de la empresa, es mucho más fácil que se prendan que si solamente vieran la ambición por capitalizar, la ambición por el dinero, el interés de ganar plata a cualquier precio, sobornando a quien esté delante para salir. Ahí los hijos probablemente van a estar más perdidos que si vieran que en la empresa existe una lógica, existe una coherencia. Nosotros venimos con la coherencia de pasión por crecer juntos desde años, y esa pasión por crecer juntos implica eso, el cuidado de la vaca, fundamentalmente. Yo creo, para mí, el gran valor en luminotecnia fue la coherencia, el que haya algo parecido, no siempre es igual, que haya algo parecido entre lo que se presenta como lo que debería ser y lo que finalmente la gente ve que ocurre. Correcto. Rubén, Vicente Ocampos de Mariano Roque Alonso te pregunta, ¿hasta qué edad uno puede ser emprendedor? ¿A partir de qué edad, en tu caso, vos ya no te hubieses animado a tomar la decisión de emprender? A los 63 años empecé a hacer un sueño de toda mi vida, que es aprender a volar un avión. A los 63 años empecé a estudiar pilotaje. Hoy es mi principal actividad, mi principal pasión, porque siempre uno es la persona que apuesta a ser principiante siempre va a tener vida por delante. El gran logro de un ser humano es tener vida por delante. Y para eso hay que ser emprendedor, para eso hay que ser principiante, para eso hay que tener el concepto de querer aprender siempre. Yo te diría que uno tiene edad para ser emprendedor mientras tenga ganas de aprender. Ese es el límite. Perfecto, perfecto, perfecto. Sandra González te pregunta desde Asunción si hay algún libro que vos les pueda recomendar para desarrollar esa pasión emprendedora. No. Yo soy analfabeto. Yo no leí nunca un libro sobre empresa. Infelizmente, no. Yo no conozco, no puedo recomendar, deben haber seguramente, pero facetas de una empresa. Yo supongo que no existe, así como no existe cómo ser dibujante, cómo ser pintor de arte, o cómo ser escultor. No creo que exista un libro donde uno pueda decir, voy a estudiar cómo ser escultor. Para mí el emprendedurismo es algo parecido. Correcto. Rubén, quiero hacerte la siguiente pregunta y está relacionada con la generación de los colaboradores de tu empresa, que son los más jóvenes. La generación de los jóvenes de la actualidad es conocida como la generación de los jóvenes que se comprometen menos, los jóvenes que dicen, y en cierta medida pueden tener razón, yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar. Ok, se los conoce también como la generación de cristal porque aparentemente tienen menos tolerancia a cualquier tipo de frustraciones. ¿Has notado algo de eso en tu empresa con tus trabajadores más jóvenes? ¿Cuál es tu reflexión sobre cómo es la fuerza laboral de las nuevas generaciones en este momento? Hay mucho de eso, Federico. Hay mucho. Yo ahora ya hace unos 3 años por ahí que no estoy en conocimiento dentro de la empresa, yo soy mucho más fanático del ser humano
que del tener. Entonces, yo creo que uno primero es un ser humano y después es un trabajador, después es un profesional, después es exitoso, etc. Pero hace poco escuché una charla espectacular donde decían que mi currículum me sirve solo a mí. Mi currículum me sirve solo a mí. El currículum no le sirve a nadie más. Lo que le sirve a la gente es la manera de ser. Y esto es lo que creo que, hacia ahí yo creo que hoy van los jóvenes. Hacia ahí yo creo que hoy el trabajo apunta más al trabajo tipo Uber, al emprendedurismo de cada persona que quiere tener la libertad. Obviamente, en todas las épocas hubo gente responsable e irresponsable. Yo no creo que todo el mundo hoy, que la generalidad ahora sea la de la irresponsabilidad. Yo no creo. Las empresas van a seguir teniendo la necesidad de las personas responsables. Y no solamente las empresas, las familias. O sea, la bohemia o las ganas de vivir en la plaza o de disfrutar el minuto siempre hubo y va a seguir habiendo. Pero yo creo que hay una tendencia y esto es muy interesante y ese libro sí les recomiendo que lean a los que están interesados en qué pasa con el futuro de los jóvenes, y que son los libros que escribió Harari, el escritor israelí extraordinario, donde es un historiador que, apoyado en la evolución de la raza humana, genera una perspectiva de lo que podría ser el pasado. Y yo sé, esos libros, repito, yo no sé leer, pero esos libros los escuché en audiolibro. Entonces, mientras camino, escucho esos libros y son muy apasionantes porque ahí se dibuja en gran medida lo que va a ser el futuro, según lo que él estima. Nadie conoce el futuro, ¿verdad? Pero probablemente las tareas van a ser ejecutadas por las máquinas y los seres humanos vamos a estar más preparados para las cosas del sentimiento, para las cosas de me hallo, no me hallo, de ser feliz, de admirar la naturaleza, de ver el arte. Yo quiero aclarar una cosa, yo no soy un romántico, yo tengo ambición por ganar dinero, a mí me gusta, lo que pasa es que soy ser humano primero. Entonces, no quiero que se me tome como que yo soy un viejo chocho que ya piensa nomás ahora en el final de mi vida. Y el que piensa eso, bueno, enhorabuena también. Pero yo estoy hablando desde la práctica de la vida. Estoy hablando desde la ambición de tener dinero, de cubrir mis ambiciones, de cubrir mis necesidades básicas, de hacer que mi familia se proyecte, pero desde el ser, desde la manera de ser. Una cosa para mí increíble es lo que los retazos de vida que gastamos los seres humanos para dejarle dinero a nuestros hijos. Yo no logro entender la relación que hay entre la felicidad de mi hijo y la plata que yo le puedo dejar. No logro entender, porque para mí lo que por amor yo le debo dejar a mis hijos es la posibilidad de construir su ser, porque en la medida en que ellos sean personas íntegras van a ser felices. Y yo lo que quiero es que mis hijos sean felices, no millonarios. Correcto, correcto. Qué espectacular, Rubén. Te escucho muy bajo, Federico, Rubén, cada vez más bajo. Te voy a pasar la última pregunta, lamentablemente por una cuestión de tiempo. Ya no podemos seguir escuchándote porque realmente son lecciones tan importantes cada vez que hablamos, Rubén. Te voy a pasar la última pregunta y tiene que ver con Milciades Medina Godoy. Él está escribiendo desde Asunción y te pregunta lo siguiente: si tenés un hijo que tiene una pasión emprendedora, quiere abrir su propio negocio, ¿le recomendarías que primero trabaje en la empresa para poder adquirir experiencia en el manejo empresarial y luego emprenda, o lo animarías a que emprenda ya su propio sueño? Sí, lo segundo, le animaría, si realmente tiene espíritu emprendedor, yo le animaría ya, porque va a ir chocando, se va a ir equivocando, va a ir corrigiendo. Además, nosotros somos papá, no somos dueños de nuestro hijo. O sea, le hablaría con él, le preguntaría cosas, le preguntaría cómo se siente, le preguntaría cuál es su expectativa. A lo mejor le invitaría a que hable con gente que pasó por experiencias similares.
me ocuparía de él, viajaría con él y le preguntaría más de él. No quiero decir que yo hice todas estas cosas, ¿eh? No estoy diciendo, no estoy dando clase, estoy diciendo mis opiniones, ¿verdad? Entonces, y si se anima, le diría cuáles son las ventajas de que sea un emprendedor o que sea un continuador. Yo no querría, por ejemplo, tener un hijo que se dedique, que invierta toda su vida en generar el bienestar económico de sus hermanos. No me gustaría, no me parecería justo que sea así, pero tampoco diría que eso está mal, ¿verdad? Hay familias en donde un hijo se inmola para continuar el emprendimiento del padre y mientras tanto los hermanos tienen una vida más abierta, digamos, de más chances, de más opciones. Pero yo así, si tengo que responder rápido al emprendedor, rápido lo tiraría al ruedo, porque el emprendedor aprende, y todos en la vida aprendemos con el tren funcionando, no mientras estamos pensando solamente o estudiando solamente. Yo al emprendedor le tiraría al ruedo lo antes posible. Un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos y por iluminarnos con toda tu experiencia. Muchas gracias, Rubén. Que tenga un lindo La domingo. pelada forma parte del poder de iluminación también, Federico. Un fuerte abrazo, saludos a todos y ojalá que los emprendedores se animen y se tiren al ruedo.